Real Valladolid es el peor equipo de la Liga eSports, siendo el último clasificado. Y es que es normal, con esta plantilla sin calidad ni experiencia para la primera división y muy poco margen de mejora. Ronaldo Nazario pasa del Valladolid, por lo que tampoco tenemos dinero para hacer fichajes, y con el mercado invernal totalmente cerrado, no ha sido posible evitar el descenso del Valladolid. Así que vamos a reconstruir al Valladolid desde la segunda división, apostando por jugadores jóvenes y estrellas de la liga hiperemocionante, con el objetivo de hacer historia, clasificando para Europa y ganando el primer título de la historia del Valladolid en un máximo de 5 temporadas. Y esta es la plantilla del Real Valladolid para la segunda temporada. Como veis, es una plantilla malísima, así que vamos a tener que hacer una gran limpieza para realizar grandes fichajes que nos devuelvan a la élite, y para todo eso tenemos 27 millones de euros, pero tan solo tenemos 19 jugadores, así que vamos a tener que fichar antes que vender. Pero vamos a poner en venta a todos los jugadores que no queremos, como Juan Milatasa, Marcos André, Mamadou Silla, Selim Amala, y por último nos deshacemos de Darwin Hachi. Y además en la portería vamos a apostar por Álvaro Aceves, donde no vamos a fichar a nadie, y Raúl Moro en la delantera, el mejor jugador de todo este Valladolid. Y ya nos llegan las primeras ofertas por Darwin Marchís y por Marcos André, así que nos vamos ya por este extremo del Liverpool. Negociamos la cesión con Arne Slot para cerrar la primera incorporación de este Valladolid, Lewis Koumas, que tiene una pinta increíble, 71 de valoración y 19 años. Y ahora vamos a tener que reforzar la defensa, los laterales, el centro del campo y la delantera. Una barbaridad de fichaje, por lo que TS7 se ha puesto a revisar el mercado de fichajes. Y nos vamos ya con los fichajes. Vamos a empezar por la delantera, y es que tenemos que fichar a dos delanteros. Tenemos dos jugadores del Oviedo como Viñas y Alemão, que está como agente libre, por lo que ese va a ser nuestro primer fichaje. Así que ahora tenemos que fichar a nuestro delantero titular, que va a estar entre Viñas y Panicelli. Panicelli se la está sacando este año en la liga hiperemocionante, tiene menos valor de mercado y más potencial que Viñas, pero los dos tienen muy buena finalización, así que negociamos con el Deportivo Alavés y ya tenemos a nuestro delantero titular, Joaquín Panicelli, fichajazo de TS7 con el que cerramos ya la delantera del Valladolid. Ahora tenemos que reforzar el centro del campo y la defensa, y TS7 nos ha conseguido encontrar todos estos jugadores para reforzar la plantilla. Tenemos por un lado a Héctor Ford para el lateral derecho, tenemos tres centrales con un potencial increíble, y luego tenemos a Alex Valle para el lateral izquierdo, así que nos vamos a realizar una doble operación con el Fútbol Club Barcelona para reforzar los laterales con Héctor Ford y con Alex Valle. Gran operación de TS7, pero todavía tenemos que fichar a dos centrales, y estos son los dos jugadores con más potencial de la lista de TS7, por lo que reforzamos la defensa con Dani García y Jaime Vázquez. Y ahora el equipo ya va tomando bastante forma, y es que mezclamos la veteranía y la experiencia de Javi Sánchez con estos dos fichajes, pero queda lo más importante: reforzar el centro del campo. Así que vamos a realizar las últimas ventas del Valladolid, y todas estas son las opciones que tenemos para el centro del campo. El primero es Lamine Fane Davo, luego tenemos a Valletis del Liverpool, a John Solís, que no está teniendo minutos en el Girona, y por último a Mario Martín, al que vamos a traer cedido junto a Stefan Valletis. Y ahora TS7 tiene otra doble negociación para reforzar el centro del campo con los fichajes de John Solís y de Lamine Fane Davo. Y ahora sí está la plantilla definitiva para el Real Valladolid en esta segunda temporada. Y déjame en los comentarios qué te parece este equipo, donde claramente el objetivo va a ser el ascenso directo a la Liga eSports. Y ojo, porque además nos vamos a la cantera. Tenemos a este joven lateral derecho, Aitor Monzón, al que vamos a mandar cedido una temporada, y con esto ya podemos empezar a simular la segunda temporada. Y empezamos ganando 2-1 con goles de nuestros dos fichajes, Joaquín Panicelli y de Kouma. Y nos vamos al final de la temporada porque tenemos el objetivo cumplido. El Real Valladolid vuelve a ascender a la primera división gracias a los 35 goles del argentino Panicelli, máximo goleador de la liga hiperemocionante, y temporadón el de Raúl Moro, que ha subido ya los 79 de valoración, 10 asistencias de John Solís, y malos números para Lewis Koumas, el jugador cedido por el Liverpool. Y el jugador que más ha subido la media de todo el Real Valladolid ha sido el portero Álvaro Aceves, que ha pasado de los 70 a los 76 de valoración, y la prensa está flipando con el rendimiento de TS7. Y pasamos a la tercera temporada, donde tenemos ya muchos jugadores por encima de los 75 de media, y además vamos a tener que sustituir a Stefan Valjetic, no como Lewis Koumas, que está cedido por 2 temporadas, por lo que vamos a tener que realizar muchos fichajes, y para ello vamos a tener 40 millones de euros. Y esta es la plantilla del Real Valladolid en esta tercera temporada. Tenemos un ataque increíble con Panicelli, Moro y Koumas, pero tenemos que mejorar el centro del campo y el lateral derecho porque Héctor Ford no está subiendo de media, y en la defensa podemos mejorar el central, y aprovechando que Javi Sánchez ya tiene 29 años y acaba contrato, le vamos a dar salida para conseguir algo de dinero. Y es que la primera posición que vamos a reforzar es la del centro del campo, pero ya veis que Stefan Valjetic ha subido un valor de casi 40 millones de euros, por lo que nos tenemos que ir a una opción mucho más low cost como la de Santiago Colombato, al que incorporamos por tan solo 4 millones y medio. Y es que con este fichaje nos hemos ahorrado muchísimo dinero. Y es que aquí tengo una opción buenísima como la de Jude Bellingham para el centro del campo, con un valor de mercado de 23 millones de euros. Eso sí, tenemos que negociar muy bien este fichaje, 24
34 millones es mi última oferta. ¡No me lo puedo creer! Acabamos incorporando a una de las mejores promesas de toda Europa como Jude Bellingham. Y si te está gustando cómo está yendo este reconstruyendo, no olvides dejar tu like y tu suscripción para llevar al Valladolid a lo más alto. Pero ahora tan solo nos quedan 14 millones de euros. Y es que estos son los dos jugadores que quiero fichar para reforzar el Real Valladolid. Y es que César Montes acaba contrato a final de la temporada y Frankowski tiene 31 años, así que le podemos sacar por un buen precio. Y es que hemos tenido que pagar 10 millones de euros por el mexicano César Montes, así que tenemos que descartar el fichaje de Frankowski, por lo que no vamos a reforzar el lateral derecho y le vamos a dar otra oportunidad a Héctor Ford. Y ojo que Jude Bellingham nos ha puesto una cláusula de 90 millones de euros. Yo encantado si pagan 90 millones de euros por Bellingham. Lo que no entiendo es por qué justo lo fichamos con un valor de 23 millones y ahora baja a 15. Y esta sería la plantilla definitiva del Real Valladolid y estoy bastante contento. Y además hemos reforzado el banquillo con esta joven promesa del Chelsea, Tyrick York, que tiene un potencial increíble. Y con esta plantilla ahora el objetivo será lograr la permanencia, aunque empezamos con una derrota en casa 0-2 contra el Atlético de Madrid. Y ojo porque estamos en la mitad de la temporada y el Valladolid está penúltimo con 13 puntos. ¡Qué fracaso! Y es que llevamos 37 goles en contra en 18 partidos, por lo que efectivamente tenemos que mejorar la defensa. Y viendo que Jesús Vázquez se quiere marchar del Real Valladolid, vamos a vender a Jesús Vázquez por 6 millones y medio y vamos a invertir ahora sí todo el dinero en fichar a Frankowski para el lateral derecho. Y es que ahora sí, chicos, mejoramos muchísimo la plantilla con Frankowski en el lateral derecho. Y ojo porque hemos logrado dos victorias importantísimas en el último mes y no me lo puedo creer, hemos logrado la salvación pero con muchísima facilidad. 7 puntos sobre el Real Oviedo, que es el que marca la salvación. Pero es que la temporada no ha sido nada fácil y es que hemos llegado a tener a nuestros 3 mejores jugadores lesionados. Y es que estos han sido los números de la salvación: 21 goles de Panicelli, que ya tiene 80 de valoración, 11 goles para Kumas, que también ha subido los 80 de valoración, y aquí tenemos a Raúl Moro, que ya ha subido los 82, y Frankowski, que nos ha dado la permanencia con estos números. Pasamos a la cuarta temporada y esta es la plantilla del Real Valladolid, donde ya tenemos mínimo un jugador franquicia por cada línea del campo. Y es que ahora tenemos un montón de jugadores de calidad. Aún así vamos a ver si podemos mejorar la posición de César Montes y por supuesto un extremo derecho, por lo que realizamos las dos ventas para esta temporada. Y el primer fichaje de esta temporada es Diego García para la delantera como agente libre, que nos permite tener ahora 36 millones de euros para fichaje. Y es que este es el primer fichaje que quiero hacer, el de José María Jiménez. Tiene 32 años, termina contrato a final de la temporada y lo podemos sacar por alrededor de 20 millones de euros. Y efectivamente logramos el fichaje del uruguayo José María Jiménez, y de una bomba a otra el brasileño Antony se convierte en el segundo fichaje del Real Valladolid. Y es que con estos dos fichajes hemos mejorado muchísimo la plantilla, con el objetivo de tener la mirada puesta en Europa. Pero solo con estos dos fichajes no va a ser suficiente, así que vuelve por tercera vez al Valladolid Mario Martí. Y ojo porque por aquí tenemos dos ofertas increíbles por nuestros jugadores, por lo que vamos a rechazar las ofertas esta temporada, pero con una condición: la de meternos en competiciones europeas o ganar la Copa del Rey. Si no conseguimos una de esas dos opciones, tendremos que vender a Raúl Moro. Y de momento las cosas van fatal. El Real Valladolid está en 16ª posición y estamos súper lejos de los puestos de Europa. La única manera de retener a Raúl Moro será ganando esta Copa del Rey, que creo que va a ser muy complicado. Simulamos el partido contra el Getafe y no me lo puedo creer, perdemos 5-3 en penaltis. Ahora sí que va a ser complicado retener a Raúl Moro. Y finalmente logramos la permanencia con muchísima facilidad, pero nos hemos quedado 12 de los puestos de Europa. Y es que Panicelli ha vuelto a ser nuestro máximo goleador y nuestro mejor jugador Raúl Moro tan solo ha marcado 14 goles y ahora sí tiene que ser puesto en venta para la quinta temporada. Esta es la plantilla para la quinta temporada, donde vamos a tener que sustituir a Raúl Moro. Y ojo a esta oferta, gente. El Barcelona no ha querido pagar 120 millones por Raúl Moro y ahora nos viene una de 145 millones del Inter de Milán. ¡Buah, qué locura de oferta! Y por aquí se marcha el mejor jugador de la historia del Real Valladolid, la venta más cara de toda la historia. Y ahora sí que tenemos dinero para meternos en Europa, ya que la mayoría de los jugadores que tenemos sobrepasan los 80 de valoración. Y por aquí tenemos ya los dos primeros fichajes para el Valladolid. El primero es la vuelta de Stefan Bajcetic, y también regresa al Real Valladolid Iván Fresneda. Y por aquí tenemos al sustituto de Raúl Moro. Hemos fichado a Sandiao para sustituir a Raúl Moro. Operación increíble de TS7 para cerrar la plantilla del Real Valladolid. Y de momento empezamos genial con una victoria 2-1 contra el Villarreal, con goles de Antony y de Joaquín Panicelli. Y las cosas en la mitad de la temporada van increíbles. Estamos donde queríamos estar, en la sexta posición con 34 puntazos. Todo gracias al fichaje de Sandiao. Aunque eso sí, en los octavos de la Copa del Rey nos vamos a tener que enfrentar en casa contra el Real Madrid. Simulamos estos octavos. Perdemos 1-3, no me lo puedo creer. Es que hemos empezado el partido con uno menos, con Jude Bellingham expulsado. Y vamos a ver ya si hemos entrado en Europa. Estamos entre los 7 primeros, seguimos subiendo. Oye, pero ¿dónde está el Valladolid? ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo? ¿Tercera posición? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Que nos hemos quedado tan solo un punto de superar al Real Madrid. ¿Pero qué locura es esta, gente? Si no llegas a haber vendido antes a Raúl Moro. Guay, es que mirad las medias ya. Panicelli 87, a Sandiao ha subido 5 puntos, a Cebes también ha subido 5, Bajcetic
85, 20 goles de Joaquín Panichele, 19 de Hassan Diao. Temporada magnífica en la que nos clasificamos por primera vez en la historia del Valladolid para la Champions League. Y poco podemos mejorar la plantilla para la quinta temporada, donde ya solo se me ocurre reforzar la defensa para mejorar la posición de José María Jiménez. Y después de meternos en la Champions tenemos un presupuesto de 110 millonazos de euros. Podemos hacer maravilla. Y aquí tenemos los dos fichajes para esta última temporada. El primero es Huijsen para la defensa, esta joven promesa española de 1,95 m. Y el otro es Andreas Christensen con 84 de media, pero que ya tiene 33 años. Y así quedaría definitivamente la plantilla del Real Valladolid para la última temporada. Y podemos ganar un título, aunque sea la Copa del Rey. Y debutamos con victoria 1-2 en casa de la Juventus con gol de Panichele. El mejor fichaje de todo el Valladolid. Y ojete, gente, porque nos vamos hasta las semifinales de la Copa del Rey, donde nos vamos a enfrentar al Celta de Vigo. Y es que han caído todos los grandes. Y ojo con este resultado, no me lo puedo creer. Empate a 3 en nuestro campo. Y ojo porque además en la Champions estamos en los octavos de final contra el PSG. Una auténtica locura. Pero aún así no hemos podido hacer nada contra el equipo francés. 5-1 hemos caído goleado. Pero aún así nos vamos a las semifinales de la Copa del Rey. Nos jugamos estar en la final de la Copa del Rey y ganamos 1-2. Ahí lo tenemos con goles de Jove Bellingham, un doblete del inglés. Vamos a estar en esa final de la Copa del Rey contra el Real Zaragoza. Y nos vamos a por el partido más importante de la historia del Real Valladolid. Vamos a intentar ganar el primer título de la historia del Valladolid. Vámonos, primera pelota para Hassan Diao. La tiene el Valladolid. Hassan Diao la pega. No me lo puedo creer. Ahí está Antoni haciendo su regate favorito. Sí, señor. Cuidado que son los Zaragoza que ataca. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Primer gol de la final, pero no es para el Valladolid, es para el Zaragoza. Qué mal hemos defendido esa jugada. Vámonos, Antoni, que pase de Diao. Antoni, se la lleva Antoni. Antoni solo. Antoni en el área. Antoni. Vamos, empatamos el partido. Ahí está. Qué bien lo ha hecho Antoni, cómo se ha marchado de todo el mundo y cómo define contra el portero. Salimos a la contra, la tiene Antoni. Antoni en el área. Antoni continúa. Antoni la pega. Y ahí está el segundo gol del partido. Antoni, cabra absoluta el brasileño. Esto es increíble. Vaya jugada que se ha hecho Antoni. Se ha marchado absolutamente de todo el mundo, regateando a 5 jugadores en el área para acabar ganando la Copa del Rey. Primer título en la historia del Real Valladolid. Todo gracias al Goata Antoni dos Santos. Y ojo porque volvemos a clasificarnos para la Champions League, esta vez con 73 puntos. Temporada increíble gracias a los 30 goles de Joaquín Panichele, a los 18 goles de Hassan Diao y a los 15 de la cabra Antoni. Pero es que además mirad la de jugadores por encima de los 85 de media que tenemos. Y se nos ha quedado un auténtico proyectazo para hacer una segunda parte, por lo que si queréis un vídeo ganando la Champions y la Liga con el Real Valladolid en FC 25, dejad vuestro like y vuestra suscripción para que yo vea que queréis que lo traiga y hacedmelo saber por los comentarios.